Shalom, shalom, pueblo de Israel. Con el gusto de saludarles nuevamente y ya terminando Sefer Vaikra. Esta semana tocó estudio de dos perashot, las cuales son Bear y Bejucotai. Dos perashot que cierran Sefer Vaikra, el cual nos trajo bastante instrucción con respecto a los Kohanim, con respecto a los Korbanot, también respecto a nosotros. Pero es un libro el cual nos dejó bastante enseñanza y con esto vamos nuevamente a dar inicio a otro libro, pero antes de ello vamos a cerrar este libro, vamos a tomar una enseñanza más juntamente, dos perashot juntas. Bien, esta semana el inicio es en el capítulo 25.1 y termina hasta el 27.34. En el 25.1 de Perashá Bear expresa de esta manera: Vaidaber Yuhei Bajei el Moshe Bear Sinai Lemor. Y habló el Eterno a Moshe Bear en la montaña del Sinaí Lemor, para decirle. Y le trae unas instrucciones. Con esto vamos a dar introducción al estudio de esta semana. Pero antes de ello vamos a enfocarnos en la siguiente porción, Perashá Bejucotai. Perashá Bejucotai, que da inicio en el capítulo 26, expresa de esta manera: si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican. Está hablando en general. Si mis decretos profesan, no si mis decretos guardas o si escuchas mi voz, no. Si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican, está hablando en plural. Y de esto nace una idea: que todo el pueblo de Israel está completamente comprometido a estar dedicado a la Torah. Estar dedicado a la Torah en el contexto de servir a la Torah. Ahora vamos a comprender algo. Si bien dentro del pueblo de Israel no todos tienen las mismas capacidades, y no en cuestión de que algunos tengan una capacidad mayor que otro, sino en el sentido que no todos tienen la misma habilidad. La capacidad en el sentido de habilidad, en el sentido de que algunos pueden tener la práctica para una cosa, otros en otra cosa, pero cada uno hace funciones diferentes. Pero lo cierto es de que el pueblo está completamente instruido al servicio a la Torah. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bien, hay una Gemara que trae una enseñanza acerca de el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel es comparado, con el árbol de la vid. Y se expresa que cada una de las partes de la vid, del árbol, tiene su función. Pues bien, ¿qué pasa con las ramas? Son aquellos los cuales se dedican al trabajo secular. ¿Qué son aquellos racimos de uvas abundantes? ¿Qué son? Pues no más sino aquellos estudiosos de la Torá, aquellos que se dedican, aquellos sabios en los cuales dedican tiempo y aportan conocimiento al pueblo de Israel. ¿Y qué son aquellas hojas? Meramente aquellos los cuales no tienen conocimiento de nada, no hacen el pueblo por esforzarse, pero con todo y ello, esta Gemara nos expresa que aquellas hojas que representan aquellos los cuales no tienen conocimiento, y no tienen conocimiento no porque no se les haya extendido, no tienen conocimiento porque no se esfuerzan para tener el conocimiento. Ellos dicen que son las hojas, pero si bien las hojas tienen una función muy especial. Las hojas tienen la función de proteger del sol aquellos racimos de uvas. Una función hacen dentro del pueblo. Y en una ocasión, en una comunidad, había una persona la cual
se ausentó de esa comunidad y fue así que se dieron cuenta qué es lo que hacía. Era una persona la cual era dedicada en la congregación, estaba ahí constantemente y demás, pero no se habían percatado de la función hasta que él dejó de ir a la comunidad, claro, por problemas de salud, tuvo que dejar de ir a la comunidad. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en la comunidad ese mismo lugar lo ocupaban para hacer bar mitzvah, para tener ketubot, para tener jupot, tener todo ese tipo de eventos que se hacen dentro del pueblo de Israel. Y entonces es válido, es permitido dentro del lugar hacer esos eventos. Entonces removían todo, bancas, mesas, todo lo sacaban fuera del lugar y se hacía el evento y bien, al terminar tarde y todos los invitados rumbo a casa y quedaba el lugar no como estaba en un inicio, como habían llegado. Y al otro día, esta persona, la cual dejó de ir a la comunidad, era el que se encargaba, pero se encargaba por sí mismo. Él se encargaba porque él decía de sí mismo hacer esa labor, de volver a meter las mesas, las bancas, sillas y demás, para que cuando llegaran a la plegaria, cuando llegaran al estudio, todo estuviera en su lugar y no tuvieran que tener que ocupar tiempo, desperdiciar tiempo de su estudio en estar metiendo bancas, sillas y demás. Esta persona se dedicaba a hacer eso y pues nadie se enteraba, pero era una parte importante dentro de la comunidad. Cuando una persona aporta a su comunidad, estoy hablando en acciones, no aportar económicamente. Cuando una persona aporta en un servicio a su comunidad, está siendo parte de ese árbol de la vida. Que algunos pareciera ser, como expresa la Gemara, diciendo que las hojas son aquellos los cuales no tienen conocimiento, aquellos los cuales pareciera ser que no sirven dentro de la comunidad o que son como de menos valor, por decir de esta manera. Por decir de esta manera porque dentro del pueblo de Israel, respecto al contexto que les estoy expresando, todos y cada uno en la Torah tienen valor igual. Todos y cada uno tienen el mismo valor dentro de la comunidad. Dentro del pueblo de Israel se considera que si a un Sefer Torah se le llega a dañar una letra, se le llega a borrar una letra, aquel Sefer Torah queda nulo, queda no kasher, no apto para ser útil dentro de la comunidad. Así es el pueblo de Israel. Cuando falta una letra, cuando falta una persona, cuando una persona se va, se aleja, se aparta, no está cumpliendo su propósito. Realmente unos sirven para una cosa, otros sirven para otra cosa. Esto es casi como cuando uno inicia en la juventud y mayormente de niños. Se tienen sueños. Cuando se es muy pequeño, se expresa de esta manera. Cuando yo sea grande, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o me gustaría hacer esto o aquello, o la misma acción que tiene el padre, voy a hacer yo. Pero resulta que ya llegan a una edad un poco más adulta y empiezan a diferir entre aquello lo cual habían hablado. Y aún ya cuando están, digamos, quien está tomando una carrera, cuando ya está en los estudios, cuando ya está tomando su estudio, se da cuenta que tiene más inclinación por otras, o por otras, las cuales le están presentando y le empiezan a hacer más atractivas aquellas otras carreras, y entonces opta, a fin de cuentas, por llevar a cabo su propósito. Algunos no se dan cuenta y se llegan a extraviar y no llevan a cabo su propósito en la vida. Así pasa en la Torá. Algunos llegan y de momento quieren, yo quiero ser esto, yo quisiera hacer esto, yo quisiera aquello, a mí me entusiasma bastante, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello.
Dichoso aquel que encuentra su propósito en este mundo. Dichoso aquel el cual encuentra su propósito sobre la tierra. Dichoso aquel el cual descubre su propósito en esta vida. Hay otra Gemara donde nos expresa de la misma manera que le estoy diciendo. Que cuando se terminaba el rezo, cuando se terminaba el estudio, los rabinos se despedían y se decían de esta manera: que logres encontrar tu propósito en la vida. El Creador, bendito su nombre, en el mundo venidero, en el tiempo del juicio, a ninguno de nosotros no va a traernos un reclamo de por qué no fuimos como Moshe Rabenu, de por qué no fuimos como Yehoshua, de por qué no fuimos como Shlomo, por qué no fuimos como Gedeón. Nos va a hacer un reclamo de por qué no fuimos nosotros mismos. Algunos de momento ven el personaje de alguno de los cuales encontramos en el Tanaj y le gustaría ser y se lo quisiera apropiar y tomar esa personalidad o asemejarse a ello o hacer cosas semejantes. Pues fíjate que no es tu propósito. A cada uno de nosotros nos dio un propósito especial, pero es muy importante que lo cumplas y que cada uno de nosotros cumpla ese propósito. Y ya una vez tú sabiendo tu propósito dentro del pueblo de Israel, dentro de una nación que tiene un propósito, porque en sí toda la nación de Israel tiene un propósito y cada uno a su vez va llevando a cabo parte del propósito, según cada uno le dé el Creador los dones, le dé a cada uno el conocimiento y el accionar para formar su parte dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a comprender. Ya que tenemos este contexto, ya que tenemos el contexto de el propósito de Israel, el propósito de cada uno, vamos a ver que mayormente cada uno de nosotros debemos de confiar en el Creador. Debemos de confiar para que cada uno sepa que del Creador es que recibe el conocimiento, del Creador es que recibe la dirección y el Creador te dice: puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, puedes hacer el otro. Dentro de la comunidad tú has de servir de esta manera y cada uno ha de confiar en el Creador. Y hablando de poner su confianza en el Creador, pues qué más sino esta semana también en Perashá Be'ar, en una de las dos Perashot que estudiamos esta semana, nos trae algo semejante con respecto a confiar en nuestro Elohim. ¿Qué pasa? Capítulo 25, en el Pasuk 20, 21 y 22 nos expresa que: y si preguntaras qué habremos de comer si no hemos de sembrar en el séptimo año. Si preguntaras qué habremos de comer. Y entonces el Creador, bendito su nombre, dice: pues yo voy a dar bendición, yo daré bendición y van a tener ustedes para el séptimo, para el octavo y aún van a guardar el añejo para el noveno. Que con todo y que el octavo ya siembran y para a fines del octavo, antes de iniciar el noveno, ustedes ya tienen fruto, pues todavía van a guardar para el noveno, van a tener ustedes del añejo. Y esto suena muy bien, pero vamos a verlo de otra manera. Quiere decir que si nosotros no preguntamos, no viene la bendición. Quiere decir, si no preguntas, no viene la bendición. O vamos a verlo de otra manera. Si nosotros no preguntáramos, no viniera a ser de esta manera. Simplemente el Creador nos dice: el séptimo año descansarás la tierra, no sembrarás. ¿Por qué has de preguntar? Entonces, ¿qué habremos de comer? ¿Qué no el Creador tiene cuidado de cada uno de nosotros? No dice tenga cada mes o cada semana su propio afán. Dice cada día tenga su propio afán. Ahora bien, si cada uno de nosotros confiáramos en el Creador, no aparecería esa pregunta. Pareciera ser: yo enviaré bendición. Pero imagínate todo el trabajo que tienes que hacer, cuántos graneros no habrán de llenar, cuánta labor no es la que tienes que hacer de guardar
en el año sexto, para el séptimo, para el octavo y hasta para el noveno. ¿Cuánto trabajo no has de llevar a cabo? Y en el transcurso de ese tiempo también estarlo revisando y demás, trabajando en excesivo trabajo. Cuando que si no hubieras preguntado, en el séptimo el Creador te hubiera dado sustento, no te hubiera cargado. Es decir, como cuando una persona, probablemente aquí vamos a justificar un poco, cabe la pregunta, dices, bueno, estás hablando de un año completo que no voy a trabajar, cuando el pueblo de Israel en aquellos tiempos solamente era agrícola, ganadero, solamente de ellos se sostenía. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a sustentar a nuestro ganado? Cabe poco la probabilidad de hacer esa pregunta, pero cuando te dicen solamente de guardar el Shabbat y preguntas, ¿qué va a pasar si yo cada semana no trabajo? ¿Qué va a ocurrir conmigo? ¿Qué va a ocurrir con mi economía? ¿Qué voy a hacer para comer los días de descanso, los cuales yo no lleve a labor? ¿Qué voy a hacer? Y a veces el Creador, por sus muchas misericordias, envía bendición, pero a veces tienes que trabajar más, a veces te cuesta más trabajo. Cuando tú escuchas, andas en las ordenanzas del Eterno y el Creador, bendito su nombre, te expresa, 6 días trabajarás y el séptimo es santo para mí, y tú dices, correcto, correcto, Boreolán, Creador del universo, estoy de acuerdo. No preguntas qué voy a hacer, de qué voy a vivir, cómo voy a comer. Tu trabajo es ligero. Verdaderamente entras en Shabbat, verdaderamente descansas, verdaderamente encuentras reposo. Porque no preguntaste. Preguntar es una duda. Y si hay una duda, hay una desconfianza. El no preguntar es que no tienes duda, es que no tienes desconfianza. Como lo expresa la Haftará de esta semana. La Haftará de esta semana que la encontramos en Sefer Yermeyao, capítulo 16, el Pasuk 19, al capítulo 17, Pasuk 14, veamos cómo en 2 porciones nos trae cosas semejantes a lo que les estoy hablando. Por lo regular, siempre que se estudian 2 perashot, la Haftará a estudiar es la de la segunda. En pocas ocasiones se lee la de la primera, como fue el caso de la semana antepasada que estudiaron 2 perashot juntas y se le dio lectura a la primera, a la de la primera perashá. En esa ocasión se va a leer la segunda, que corresponde a Haftará Bejucotai, que les decía, Sefer Yermeyao, capítulo 16, 19 al 17, 14. Y vean que expresa de esta manera, vean cómo empieza de inicio. El Eterno, mi fuerza, mi baluarte y mi refugio en el día del sufrimiento. Hacia usted vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, solamente falsedad han heredado nuestros ancestros, vanidad carente de propósito. ¿Puede hacer el hombre un Dios para sí si no son dioses? Por eso, he aquí que yo les hago saber, en esta ocasión les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yu-Hei-Bai-Hei. El Eterno es mi fuerza, mi baluarte y mi refugio en el día del sufrimiento. Aquí ya lo está expresando, lo está afirmando Yermeyao a Anabí. Yermeyao a Anabí está expresando aquello lo cual el pueblo de Israel habría de expresar. Y vemos cómo nos expresa de esta manera. Versículo 7 ya del capítulo 17 de la Haftará. Bendito el hombre que deposita su emuná en Yu-Hei-Bai-Hei, pues Yu-Hei-Bai-Hei será su seguridad. Dichoso el hombre que tiene su confianza en el Creador. Aquel que deposita su emuná, su confianza, su bitajón en el Creador será su seguridad. Es decir, que el Creador sabe si estás confiando en Él.
Miren nada más la confianza que nos muestra Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí cuando cita a aquellos hombres, los cuales eran profetas de los Baales, y llama al pueblo: dejen de claudicar, dejen de estar en dos pensamientos, yo voy a arreglar la casa del Eterno, la cual ustedes tienen abandonada, ustedes van a arreglar su altar de su Dios supuestamente, y el Dios que responda, Elohim que responda con fuego, ese es Elohim. Y recordemos cómo termina esto, que el pueblo termina diciendo: Yuhei Bajei es Elohim, Yuhei Bajei es Elohim. Pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Con qué certeza Eliyahu Anabí dijo: hagan esto, traigan leños, ahora pongan agua, pongan más agua, pónganle más agua? Verdaderamente tenía su confianza. Y cuando tú pones tu confianza en el Eterno, dice, pues el Eterno será tu seguridad, el Eterno será tu ayuda. ¿Qué pues habremos de comer? No preguntes, porque sí, por misericordia viene ayuda, viene favor del cielo, viene bendición, pero viene más trabajo. Te ha de costar trabajar más. ¿Recuerdan aquel el cual conocen como el padre de la emuná, Abraham Avinu? ¿Recuerdan que preguntó al Eterno en Bereshit cuando expresa: ¿en qué conoceré que habrás de bendecirme, que habrás de bendecir a mi descendencia? Y el Eterno le dijo: ciertamente te bendeciré, pero tu descendencia va a ser 400 años esclava en otra nación. Esa pregunta, a veces te empiezas a preguntar: ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y si guardo Rosh Hodesh? ¿Y si guardo estas fiestas? ¿Y si dejo de hacer aquello? Y te empiezas a preguntar. La pregunta equivale a desconfianza, desconfianza en tu Elohim. Cuando tú confías en tu Elohim, cuando no viene esa pregunta, simplemente el Eterno da bendición, extiende su favor. Y así preguntaron: ¿qué comeremos en el séptimo año si no hemos de sembrar? Yo voy a enviar bendición, voy a enviar trabajo para que ustedes tengan para el séptimo, para el octavo y aún para el noveno. Bastante trabajo. Confía solamente el Eterno y el Eterno será tu seguridad. Y con eso así concluimos esta porción y concluimos también Sefer Baikra. Les puedo decir: Hasá, Hasá, Benihasé. Un Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno esté con ustedes y su alma esté con él.